Banco Adeni presenta. Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar de nuevo en su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez, como cada domingo, les hará compañía una hora para analizar, conversar sobre temas de interés, como por ejemplo el tema del pacto fiscal, el tema de la reforma fiscal en la República Dominicana o el tema del comercio y también el tema de la salida de Inglaterra de la Unión Europea y sus consecuencias e incidencias en la República Dominicana. De esos temas vamos a estar hablando y también vamos a estar hablando del seguro de desempleo en la República Dominicana y una cosa interesante que está ocurriendo y que están haciendo los bancos en el país. Y de inmediato, vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana. Hola amigos, este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Iniciamos en el plano político-social. El Ministerio de Salud informó el nacimiento de un niño con malformaciones congénitas, incluida microcefalia, por lo que hacen las investigaciones del lugar para establecer si tiene o no relación directa con la enfermedad del virus Zika. Al respecto, el Ministerio coordinó para este fin de semana otra jornada de prevención contra el Zika, dengue y chikungunya, en el que integrantes de diversas instituciones del Estado eliminan criaderos de mosquitos y orientan sobre este tema a los ciudadanos de todas las provincias del país. El Pleno de la Junta Central Electoral entregó los certificados de elección del presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, así como también a los candidatos a senadores y diputados que resultaron electos en las pasadas elecciones. Al acto no asistieron los opositores Partido Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano. El Papa Francisco nombró como nuevo arzobispo metropolitano de Santo Domingo a Monseñor Francisco Osoria Acosta, de 64 años, en sustitución del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien presentó su renuncia como arzobispo de la capital en aplicación del artículo 401/1 del Código Canónico, que la prevé al haber cumplido los 75 años de edad. Osoria Acosta continuará en su diócesis de San Pedro de Macorís hasta la toma de posesión prevista para el próximo 4 de septiembre. Por otro lado, 8 gremios del sector salud, encabezados por las enfermeras, aceptaron la propuesta de un aumento salarial y de pensiones ofrecida por el gobierno y negaron que estuvieran divididos de las demás asociaciones que participan en el diálogo. Antonia Rodríguez, presidenta de la Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas, hizo un llamado al Colegio Médico Dominicano para que el diálogo con el gobierno, que se lleva a cabo desde hace unos 3 meses, no sea interrumpido. Los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana eligieron a Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado y a Lucía Medina para presidir la Cámara de Diputados. En el caso de esta última, el comité aprobó la alternabilidad en el cargo, de modo que en el segundo año la presidencia de la Cámara Baja recaerá sobre el diputado Rubén Maldonado, mientras que en el tercero la ocupará Radamés Camacho y en el cuarto Demóstenes Martínez. Para el Senado fue elegido como vicepresidente Dionis Sánchez. Pasamos al plano internacional. El gobierno estadounidense anunció la suspensión de su asistencia financiera electoral a Haití de cara a las nuevas elecciones presidenciales del próximo 9 de octubre, tras la invalidación de las de 2015, cuando los fondos aportados por Washington para ayudar a organizar los comicios fueron de $33 millones. El Tribunal Superior de Pretoria condenó
el pasado miércoles a 6 años de prisión al atleta sudafricano Oscar Pistorius por el asesinato de su novia, la modelo Reeva Steenkamp. El fallo considera al deportista culpable de disparar 4 veces a través de la puerta de uno de los baños de su vivienda contra su expareja la madrugada del día de San Valentín del año 2013. La sonda Juno de la NASA, la nave impulsada por energía solar que ha viajado más lejos en el espacio, llegó el pasado martes tras 5 años de viaje a la órbita de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, al que dará 37 vueltas antes de estrellarse contra su superficie. El conocimiento que recoja Juno durante los próximos 20 meses no solo servirá para entender nuestro entorno planetario cercano, sino también para interpretar mejor los mundos más allá del sistema solar. En una nota muy lamentable, al menos 5 policías murieron y otros 6 resultaron heridos durante una marcha el pasado jueves en Dallas, Texas, organizada para protestar por la muerte de los afroestadounidenses Alton Sterling y Philando Castile a manos de agentes policiales. El ataque, en el que un civil también resultó herido, fue llevado a cabo por al menos 2 francotiradores armados con rifles y, según testigos, el mismo fue dirigido hacia los policías que custodiaban la marcha. Uno de los sospechosos falleció por la explosión de una bomba robot que la policía situó cerca de él tras atrincherarse en un estacionamiento. Dijo que quería matar a policías blancos y que no pertenecía a ningún grupo. Regresamos al país, esta vez en el plano económico. La prestigiosa revista Euromoney reconoció al Banco de Reservas en las categorías de Mejor Transformación para un Banco en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe y Mejor Banco en la República Dominicana en el marco de los Premios a la Excelencia 2016. Por segundo año consecutivo, el Banco Popular Dominicano fue incluido entre los mejores 1000 bancos de todo el mundo al ocupar la posición 858 de la tabla, una clasificación elaborada por la prestigiosa revista financiera The Banker. Mientras, el Ministerio de Turismo informó que la llegada de turistas por vía aérea en mayo de 2016 alcanzó un total de 437.338 viajeros, incluyendo extranjeros y dominicanos, aumentando en 20.354 pasajeros con respecto al mismo mes del año anterior, que en términos relativos representa un crecimiento de 4.9% de turistas que llegan al país en su forma anualizada. Finalmente, decenas de agentes de cambio de la área metropolitana afirman que hay escasez de dólares en el mercado cambiario dominicano. Al respecto, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, advirtió que aquellos agentes que quieren apostar a la inestabilidad del mercado cambiario pueden perder su dinero, ya que el Banco Central dispone de suficientes reservas internacionales para atender cualquier necesidad de liquidez en dólares de la economía, así como para hacer frente a cualquier movimiento no deseado de la tasa de cambio. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez. Mantenga la sintonía. En un análisis que estuvimos haciendo sobre lo que era el seguro por desempleo, nos dimos cuenta de cosas interesantes que están pasando en la República Dominicana sobre ese tema. Pero quiero decir que el seguro de desempleo es un instrumento, un mecanismo a través del cual los países devuelven a sus trabajadores cesantes, más que los países, las empresas devuelven a sus trabajadores cesantes parte del fondo que se haya creado a través de cotizaciones tanto de la empresa como del trabajador. Este seguro de desempleo normalmente está vinculado a lo que es el sistema de seguridad social. Y normalmente los países desarrollados, los países de ingresos medios e ingresos altos, son los que tienen seguro por desempleo. Por ejemplo, en España, usted deja de trabajar, la empresa lo cancela, pues usted va a tener parte de su salario, un porcentaje de su salario durante 6 meses y después irá bajando en la medida en que pasa el tiempo hasta que usted consiga un empleo. Y eso se hace a través de ese fondo que se crea y que se denomina
seguro por desempleo. Obviamente, una de las limitaciones que tiene el seguro de desempleo es que lo pagan son los trabajadores actuales y los trabajadores que están formales en el sistema económico, y siempre se ha discutido ese elemento. Otro elemento fundamental, por ejemplo, en la República Dominicana no tenemos seguro de desempleo, tenemos lo que es la cesantía, que también es un fondo que se convierte para las empresas en un pasivo laboral, pues las empresas tienen que acumular una cantidad de recursos para cuando voten un trabajador, cancelen un trabajador, entonces darle eso que se llama cesantía. Y esa cesantía se ha planteado en algunos escenarios que hay necesidad de que cambie a un seguro de desempleo en el país, pero todavía eso no se ha puesto de acuerdo. Pero todo este comentario viene porque nos encontramos en este estudio que estábamos realizando de que algunos bancos han establecido, señores, un seguro de desempleo involuntario para trabajadores que están activos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos trabajadores que tienen préstamos en los bancos están recibiendo a su vez un descuento para un seguro para cuando ellos no tengan trabajo puedan seguir pagando los préstamos. Eso a mí me pareció muy creativo desde el punto de vista de determinados intermediarios financieros. No sé si es legal desde el punto de vista de la ley monetaria y financiera y desde el punto de vista del sistema de seguridad social y de la ley de seguridad social, pero sí sé que es muy creativo, puesto que los bancos con este mecanismo primero están creando fondos, y que están creando fondos a partir de lo que es la cotización que hacen los que tienen préstamos, y que en muchos casos, tengo entendido también, funciona para los propios empleados de los bancos. Y digo que es interesante porque esto es un mecanismo de acumulación de recursos que me imagino, me supongo y creo que los bancos también lo utilizarán después como parte de su fondo prestable. Ahora, habría que ver, reitero, si eso es legal desde el punto de vista de la ley monetaria y financiera y de la ley de seguridad social. No se vayan, venimos después con el debate de la semana. Banco Ademi presentó Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial, y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo nos place tener entre nosotros al economista Pavel Isa Contreras, que no necesita mucha presentación. Pavel, ¿cómo está todo? Muy bien, muchas gracias por tenerme de nuevo acá en Visión Empresarial. Mira, ¿cómo te fue la semana en Nueva York, la semana dominicana en Nueva York? Fue una semana muy activa. Yo es la primera vez que soy invitado, que participo de ese evento. Yo creo que es un evento muy importante, organizado por la Cámara Americana de Comercio, y el objetivo que tiene esta semana es acercar a la gente, al empresariado dominicano con los espacios de toma de decisión en Washington, pero también acercar al empresariado dominicano, a la comunidad dominicana, a la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Creo que es algo que es muy relevante. Hay que tener la capacidad de incidir en la toma de decisiones, no solo en el nivel político, también en el nivel empresarial. Es un acercamiento entre el empresariado estadounidense y el empresariado dominicano en suelo estadounidense. Y luego la necesidad de cultivar las relaciones entre la diáspora y la diáspora que ha emprendido actividades empresariales en Estados Unidos con el empresariado de la República Dominicana. Yo creo que eso es fundamental porque además te teje lazos para exportar, para fomentar la inversión, crear vínculos productivos y comerciales entre dominicanos que residen en diferentes territorios. Para mí fue un descubrimiento. También está el tema del turismo, obviamente, la promoción del turismo como tal. Claro, el sector turismo ahí, creo que hay un tema de que, por lo menos en esta edición, no lo vi muy integrado
en esto. Creo que hay que promover eso. Ya el turismo estadounidense representa la mitad de los arribos, casi la mitad de los arribos de todos los turistas. Se ha hecho más estadounidense el turismo dominicano. Yo creo que también hay que apuntarle a un turismo de mayor nivel de ingreso que complemente con el turismo más tradicional, de más volumen y de menor precio. Pero creo que el turismo norteamericano que llega aquí no es un turismo pobre. No, Probablemente es un turismo de clase media alta. Probablemente sea un turismo más, pero todavía el paquete dominante sigue siendo el turismo de más bajo precio. Lo que pasa es que en el caso de estadounidense, probablemente el promedio es un poco más elevado, alto. Pero todavía con el peso, porque es la oferta que domina en nuestro... Sí, porque el europeo, por ejemplo, y básicamente el español es pobre. Pobre para los estándares internacionales sí. de turismo. Sí. Porque tú tienes gente que puede venir aquí una semana completa con 500 euros. Es decir, estamos hablando y con todo incluido, yo no sé si incluyendo el pasaje, pero es poco. Inclusive, en un momento estuvimos haciendo un estudio sobre el consumo de los turistas y determinamos que los turistas que venían a la ciudad, que venían de Punta Cana, de Bávaro, venían hasta cogían del desayuno, las frutas y eso, para no gastar acá, cuando venían a ver los museos y venían por la zona colonial. Cuando venían en los tours. En los tours, sí, y eso fue un elemento que nos llamó bastante la atención, pero que de ahí se determinó que era un turismo pobre. Claro, fue un momento determinado que tuvo, cuando el turismo nacía, se diseñó este paquete de todo incluido, que había ya algunas experiencias en el mundo, pero no hemos terminado de trascender ese turismo. Se han hecho intentos y de hecho hay nuevas ofertas, pero el turismo en general continúa siendo fundamentalmente de ese tipo y yo creo que hay que tratar de trascenderlo. Ahora, la Semana Dominicana puede ayudar en fomentar inversiones, porque esa es la idea, recuerda, no es para atraer turistas, sino es para fomentar inversiones, para ir haciendo que el turismo de masa, más tradicional, de oferta más tradicional, se complemente con un turismo de mayor nivel de ingreso. Ya empieza a pasar, pero hay que darle mucho más impulso y quizás con otro tipo de turismo de aventura, como el que sucede en Cabarete, por ejemplo, que es el turismo deportivo, con el turismo ecológico, lo cual también implicaría diseñar paquetes y además hacer un trabajo en las áreas donde pueden ser sujetos de visita, turismo cultural, turismo productivo, esto de la ruta del cacao, puede ser la ruta del tabaco, la ruta, se puede hacer una ruta del café. O sea, hay que ir moviéndonos hacia diversificar. Eso ha pasado con las exportaciones dominicanas. Quizás no mucho como resultado de una labor inducida de política o de planificación, sino muy espontáneo. Sí. Las exportaciones se han diversificado, eso nos ha ayudado muchísimo. A veces nosotros que vivimos siendo, que me incluyo, que somos muy críticos de estado de cosas, a veces nos rescatamos que frente a lo que teníamos del azúcar, el haber migrado hacia Zona Franca con todo y las debilidades de ese modelo en ese momento, basado en la aguja, ¿no? Fue un movimiento muy importante porque nos movimos desde commodity, de un commodity como el azúcar, inherentemente inestable, no todos los commodities son inherentemente inestables, hacia una manufactura y los ingresos por exportaciones se hicieron muchísimo más estables y muchísimo más previsibles. Ahora, por razones también ajenas un poco a la política pública, o no totalmente ajena, pero más derivada de otros factores, la oferta de exportación se ha diversificado porque cayeron las exportaciones de telas y de confecciones y emergieron nuevos rubros y eso nos hace más inmune a cualquier fluctuación en los mercados internacionales porque tú tienes los huevos puestos en muchas canastas. Yo creo que eso mismo tiene que pasar en el tema de turismo, no depender solamente de un tipo de mercado, de un tipo de producto, que es muy sensible al nivel, a la actividad económica, al ritmo y de empleo en los países emisores. Si tú tienes también junto a eso un complemento de un turismo más de clase media, más de clase alta, de aventura, joven, que va a tomar la decisión de viajar probablemente, independientemente del estado de la economía, porque sus ingresos están protegidos, pues tu economía también se protege. Yo creo que hay que procurar moverse en esa dirección. Sí, eso es importante, pero tenemos un problema, Pavel,
que tú lo sabes mucho más que yo, y es que la diferencia entre las importaciones y las exportaciones y el déficit de balanza de pago, de balanza comercial, sigue siendo importante y crece. Claro, se ha diversificado las exportaciones y la composición de alguna manera ha mejorado, por decirlo de alguna manera, pero el valor total de las exportaciones no lo ha hecho. Ha sido insuficiente para darle un impulso en términos del total de exportaciones, y hoy todavía estamos exportando, yo siempre insisto en esta cifra, en la República Dominicana las exportaciones reales per cápita, es decir, descontando la inflación en dólares, per cápita en 2015 no son muy diferentes a las que eran en el año 2000. De hecho, o sea, el dinamismo exportador está muy entredicho. Claro, ahí juega la caída, jugó un peso importante la caída que tuvieron las exportaciones de confecciones textiles como resultado del cambio en las reglas del comercio mundial de textiles, que le permitió a Asia vender con mucho menos barreras textiles en el mercado de los Estados Unidos. Eso afectó a toda la región, a México, Centroamérica, a la República Dominicana, y las exportaciones dieron un bajón con la emergencia de nuevos rubros como cigarros, productos médicos, productos farmacéuticos, las nuevas exportaciones de servicios de zona franca como los call centers y los back offices. Eso ha hecho que nos hayamos recuperado del golpe de las textiles, pero estamos todavía en términos de volumen, o sea, de valor total, real, no muy lejos de lo que era hace unos años, sacando por supuesto las exportaciones de minerales. Sí, porque es otra cosa. Eso es otra cosa que depende mucho de los precios. Sí, no, y que también, ya con las inversiones que se hizo de la Barrigol, eso es otra, digamos, otro escenario. Correcto. Pero, por ejemplo, en términos nominales, de 2010 al 2015, las importaciones se triplicaron, en tanto que las dominicanas no pasaron del 50%, el crecimiento ha sido como del 50-60% en 15 años. Sí. Estamos hablando que andamos por 17.000 millones de importaciones y 9.000, claro, 10.000 millones de exportaciones. Y eso se asocia a que la economía ha crecido mucho. Y como la economía crece tanto, pues demanda muchas importaciones, pero no está respaldada por un proceso de exportación robusto. Como tú dices, inducido, empujado. Porque hay otro elemento también adicional. Y lo que ha permitido, lo que ha permitido compensar un poco ha sido el turismo, que ha ayudado, que se ha mantenido creciendo, y el endeudamiento público y la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa, que ha tenido cierta estabilidad. Sí, más de 2.000 millones de dólares casi todos los años. Pero hay otro elemento que hay que rescatar. Pero ¿a dónde va la inversión extranjera directa en la República Dominicana? Compra activos ya existentes, va a telecomunicaciones, electricidad, sector financiero. No va hacia actividades que vayan a generar divisas ellas mismas, sino que se concentra en no transables. Ni generan empleo tampoco. Ni son actividades que generen mucho empleo. Eso es otro tema, pero por ejemplo, en términos de las exportaciones de materia prima, nosotros todavía no hemos descubierto que el cacao se puede convertir en chocolate, y chocolate de calidad, y no hemos invertido en innovación para nosotros comenzar a hacer un proceso de cambio de esa matriz de producción. Claro, de tal manera que tengamos en el propio territorio dominicano una cadena, una parte de esa cadena, por lo menos producir la manteca de cacao. Claro que tú requieres ahí de un conocimiento y de un capital que no tienes, pero y por tanto su creación hay que inducirla. Pero claro que hay que inducirla. No va a ser espontáneamente que va a suceder. Lo que pasa es que es más fácil también tú agarrar el cacao desde el campo, desde la plantación, y ponerlo en un furgón y que se vaya a donde tiene que ir, porque eso implicaría un proceso de inversión, eso implicaría innovación, eso implicaría un cambio y una transferencia tecnológica, que yo no sé si tenemos el dinero y el tiempo para hacerlo. Ahora, la diferencia sería fundamental, sería bastante grande. Claro. Y eso no está pensando necesariamente en una actividad que genere mucho empleo, porque probablemente es una actividad, producir manteca de cacao probablemente es una actividad intensiva en capital, pero la ganancia que te produce, si la puedes reinvertir, te genera un conjunto de impactos en la economía mucho más amplio. Pero si tú produces chocolate, tiene un alto valor agregado. Ya cuando tú te mueves hacia más arriba de la cadena, ahí se empieza a la etapa intermedia, es decir, de la producción de cacao, de cultivo de cacao, cosecha, a la producción de manteca, ahí es intensiva en capital, intensiva en trabajo y tierra. Sí. La segunda es que es la fase agrícola. La fase de producción de manteca intensiva en capital.
y luego la producción de la fase de ya- producción de chocolate que ya es más es- intensiva en trabajo. Que ya es más intensiva en trabajo. Entonces se hacen esa combinación y entonces ya tú tienes la cadena completa, el valor agregado mucho se queda en el país y tiene la combinación de capital, empleo, tierra. O sea, emplea los 3 factores productivos. que inclusive en un modelo como ese tú puedes tener un clúster. Tú puedes tener un clúster en el cacao, donde tú puedas tener alguien produciendo el cacao en plantaciones, alguien trabajando con el tema de la melaza, alguien trabajando con el tema de la producción de chocolate y alguien exportando eso. Claro, y todo eso con un conjunto de redes alrededor para apoyar. Claro. Si vas a producir cacao, tienes que tener servicio de extensión, puedes tener... Y capacitar personas, obviamente. Claro, pero quiero decir, hay un conjunto de servicios alrededor de la producción en la fase agrícola, que es parte de los encadenamientos que tiene la fase agrícola. Lo mismo hay encadenamientos en servicio, especialmente que tiene la fase manufacturera. Luego el agroindustria, empaque, todo eso, la distribución y después... y luego la comercialización. Ya, y esto lo decimos no para pensar solo en eso, sino para pensar en cualquier rama de actividad. En el caso y eso es importante porque en la República Dominicana las exportaciones se han reprimarizado, es decir, todavía seguimos siendo importantes exportadores de manufactura, pero si en el año 2000, la mayoría parte del 70%, del 80% de todas las exportaciones dominicanas eran manufactureras, ahora esa proporción ha caído. Ahora combinamos exportaciones de manufacturas con exportaciones de productos primarios. Y eso también tiene sus riesgos. Que estamos dando como de alguna manera paso hacia atrás. Bueno, se puede interpretar eso. Lo que pasa es que hay parte de esa producción primaria que es también un poco más intensiva en tecnología, como es la producción de frutas y vegetales, que no es la producción, digamos, primario tradicional, sino que hay un poco de componente tecnológico. Pero ciertamente, cuando tú tienes un peso de las exportaciones primarias más elevado, y si esas exportaciones primarias como el cacao es commodity, entonces vuelves, de alguna manera, a ser un poco más vulnerable, como era en el caso dependíamos del azúcar. Tú necesitas hacer eso que tú dices. Si tenemos eso, ahora tenemos más exportación de cacao, pero también tenemos más exportación de banano. Entonces, ¿qué tal si creamos esas cadenas? Ya donde mantenemos la producción primaria, pero también somos capaces de transformarla en productos mayor agregados con redes, con encadenamientos productivos y menos vulnerables a los ciclos de precios internacionales. Porque la mermelada de guineo, por decir, o un dulce de guineo, no depende mucho del precio del guineo mismo. No, obviamente se mantiene relativamente estable. Entonces no está sujeto a los vaivenes de los precios de los productos primarios. Y el tema con eso, antes de irnos a una pausa, y el tema con eso es que es una decisión política y una decisión combinada con el empresariado por lo siguiente. Hace 15 años yo iba a Panamá. Panamá no era un paraíso fiscal. Panamá no era un paraíso fiscal. Panamá era zona franca, era el canal y era parte agrícola. Panamá hoy es un centro financiero internacional mundial, pero es una decisión que hay que tomar. Sí. Es el punto de la economía dominicana. Claro. Y estamos en este momento, todavía estamos seguimos anquilosados en el modelo de exenciones fiscales y bajos salarios para promover actividades productivas. No terminamos de dar el salto. Y no es un tema solo del Estado. No, es un tema empresarial. Es un tema de consenso nacional en torno a cambiar la política de desarrollo productivo, hacerla girar hacia un nuevo modelo que no lo tenemos y hay que discutirlo claramente. El Estado no puede impulsarlo solo. No es como alguien, como dice, no es como la política social. En la política social tú sabes más o menos qué hacer los sistemas de seguridad social, salud colectiva, agua y saneamiento, educación. Tú tienes la ruta clara. Desarrollar una nueva política de desarrollo productivo que haga eso que estamos hablando requiere, hay un capítulo de un libro del BID que se dice se necesitan 2 para tanguear, se necesitan 2 para bailar. En este caso se necesita la relación entre el Estado y el sector privado para poder definir e implementar, las 2 cosas, también definir e implementar un nuevo porque modelo. Eso implica que haya un régimen, un sistema tributario que de alguna manera apoye ese proceso. Tú necesitas un sistema de capacitación que apoye
ese proceso. Tú necesitas un sistema de incentivos, pero no incentivos perversos, que también apoye ese proceso. Claro. Pero necesita inversiones del sector privado. Claro. Y que los empresarios sepan que hay que invertir, como por ejemplo la decisión de invertir en la frontera. Es una decisión que, bueno, hay una ley y los empresarios invierten. Y entonces, obviamente, se supone que ese modelo debe funcionar hacia futuro. Vamos a una pausa y seguimos conversando, que de hecho no fue para estos temas que te invité, pero definitivamente... Pero ya entramos en el tema de Pero comercio ya exterior estamos- y desarrollo productivo. Sí, pero Eso es lo quiero que importante. hablemos del Brexit un Con mucho poquito gusto. y después también hablemos del tema de la reforma fiscal. Pero todo eso se da después de la pausa. Con gusto. No se vayan, venimos en breve. Seguimos en Visión Empresarial y vamos a la última parte del debate de la semana y también del programa Visión Empresarial. Sabe que estamos conversando con el economista Pavel Isa Contreras, que tengo que decirlo, profesor, investigador del área de negocios del INTEC, a orgullo. Gracias, así es. Pavel, durante las últimas semanas ha estado latente la situación por la que está pasando Europa, fundamentalmente con la propuesta y aprobación por parte de los ciudadanos de la salida de Inglaterra de lo que es la Unión Europea. Las implicaciones para la República Dominicana en el contexto primero de las implicaciones para la Unión Europea, ¿cómo la ves? Hay que dividirla en dos, las de corto plazo y las de mediano y largo plazo. Las de corto plazo son de inestabilidad y la primera consecuencia la recibió directamente la libra esterlina, que se devaluó minutos, probablemente empezó a devaluarse minutos después de la conocida la decisión o cuando la votación estaba clara por dónde iba. Y la devaluación de la libra esterlina lo que hace es encarecer las exportaciones hacia el Reino Unido y encarecer la salida a sus ciudadanos, la salida del Reino Unido para hacer, Claro. para hacer turismo o para invertir en otros territorios. Y eso nos afecta negativamente. Porque República Dominicana exporta hacia el Reino Unido unos 160 millones de dólares promedio anual en los últimos 3 años. Y por lo tanto, esas exportaciones dominicanas van a resultar más caras ahora en el Reino Unido y la gente va a estar, es como si fuera devaluáramos el peso. Si devaluamos Claro. el peso, entonces nos cuesta más importar. Bueno, le pasa lo mismo al Reino Unido. Se devaluó la libra esterlina y entonces va a hacer que cueste más los productos importados en Inglaterra. También le cuesta más a los turistas ingleses venir a la República Dominicana. Y le cuesta más a los habitantes del Reino Unido invertir porque tienen que en otras partes del mundo, porque tienen que transformar las libras esterlinas en dólares o en euros. Exactamente, eso en el corto plazo es negativo, pero eso hay mucha incertidumbre. Pudiera ser que se recupere gradualmente la libra, realmente no se sabe. Mientras la decisión no se tome, mientras no esté claro qué es lo que van a hacer, creo que van a hacer porque no está claro que vayan a tomar la decisión de la salida. Todavía no está claro, Eso porque no está porque claro. ahora va a otro estamento. Inclusive se está planteando que hubo manipulación durante el proceso de las votaciones y que es probable que se llame a un nuevo referéndum o a una nueva votación, pero esos son otros elementos. El correcto. tema que nos ocupa aquí es el elemento Sí, económico correcto. fundamentalmente. Entonces, de ahora en ahora, las consecuencias de mediano y largo plazo, bueno, podemos dividirla en dos, las que son directas y las que son indirectas. Las directas son las relacionadas con las exportaciones mismas. Si termina saliendo el Reino Unido de la Unión Europea, eso significa que las preferencias comerciales frente a las cuales el Reino Unido se comprometió como parte de la Unión Europea, que le otorgó a la República Dominicana, a todos los países del Caribe, para los productos de la región entrar en ese mercado, tendrían que retirarse. O por lo menos revisarla. O entrar en un proceso de revisión. De la misma manera que como el Reino Unido sale de la Unión Europea, entonces todas las prerrogativas que la República Dominicana y los países del Caribe, en el marco del EPA, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica que se firmó entre los países del Caribe y la Unión Europea, también tendría que revisarse eso. Pero, sin embargo, yo debo decir que yo no esperaría un tratamiento diferente de parte del Reino Unido a las principales exportaciones dominicanas a ese mercado. La República Dominicana exporta, casi todo lo que exporta el Reino Unido es banano.
y en menor medida algunas otras frutas. Entonces yo no esperaría que aún el Reino Unido saliendo de la Unión Europea cambie el tratamiento que le da al banano proveniente de la República Dominicana o de otros destinos. No creo que Porque eso no sea, constituye tampoco una parte importante claro. O sea, los países que exportan banano al Reino Unido son, en parte, son los mismos países que forman parte de este acuerdo entre el Caribe y la Unión Europea. Claro, también exporta banano al Reino Unido probablemente Ecuador, pero yo no veo al Reino Unido cambiando las reglas para la entrada del banano, por ejemplo. Lo único que hay entonces habría que comenzar a negociar ya de manera directa, Sí. no a través del acuerdo. Y probablemente lo que haga el Reino Unido es, si sale, sería extender esa preferencia en lo que se crea un nuevo marco de relación entre el Reino Unido y los países del Cariforo, que es CARICOM, República Dominicana. Tampoco pensaría en muchas consecuencias sobre la llegada de turistas, más allá de lo que pase con la libra esterlina. Esa regla no va a cambiar. ¿Crees tú Y además, perdóname, la relación comercial entre la República Dominicana y el Reino Unido es muy limitada. Son 160 millones de dólares de exportaciones de banano, eso es el 1% de las exportaciones totales del país. En llegada de turistas anda por cerca del 3% de la total de las llegadas de turistas, y en inversión extranjera anda también por el 3%. O sea que estamos hablando de cifras bastante modestas, aunque las exportaciones de banano pueden tener un efecto importante en una zona del país muy particular, que es la línea noroeste, especialmente en menor medida en Asua. Entonces, sí, ese punto hay que tomarlo en cuenta. A largo plazo, sí yo pienso que hay mucho más incertidumbre sobre qué va a pasar. Yo creo que el mensaje fundamental que está mandando el Reino Unido con esto es: hay un problema con la Unión Europea, hay una parte de la población europea que se siente excluida de los beneficios que ha traído la Unión para todos los países y está rechazando esos efectos negativos. Y uno no sabe qué va a pasar con otras fuerzas políticas en otros países de Europa que también sienten lo mismo. Que de hecho, pudiera pensarse que Alemania en algún momento pudiera estar pensándolo también. Sectores en Alemania. Sectores en Alemania. ¿Por qué? Porque de hecho se dice en Alemania, por conversaciones que tengo con amigos economistas que viven allá y que son alemanes, que el tema es que Alemania ha tenido que cargar pesado con la Unión Europea. Ya, pero también tiene todo el poder. Bueno, el poder político, pero el tema es un tema económico. Y ahí, bueno, la percepción de una parte importante de la población alemana es esa. Sí. La percepción que tienen otros países de Alemania es que Alemania está beneficiándose económicamente, especialmente su sector financiero y su sector exportador, del resto de los países de la Unión Europea. Recuérdate también que Alemania cargó pesado con la crisis griega, sí, y cargó pesado con la crisis en España, y cargó pesado con la crisis en Italia. Lo que pasa es que también, Franklin, hicieron negocios. Bueno, y les fue bien en esos negocios y no quieren ahora pagar las consecuencias. Es que tienen la mayor productividad a nivel de Europa. Claro, ahora yo pienso que esa puede darse, digamos, uno puede pensar en dos mundos, en dos posibles soluciones. Uno, la fractura de la Unión Europea completa, como un escenario extremo, donde las mismas fuerzas que votaron para la salida del Reino Unido de la Unión Europea impulsen otros movimientos separatistas, autonomistas de otras partes de Europa. El otro extremo, digamos, más positivo para el europeísmo, es que la Unión Europea trate de encontrar nuevos fundamentos más inclusivos para la Unión, donde no dejen atrás y no excluyan a gente, sencillamente, sino que lo contribuyan a formar parte de ese proyecto. El tema con eso, Pavel, y te lo pongo en la mesa también, es el desequilibrio entre naciones que existe. Y dentro de las naciones, entre los sectores de población, está muy tensionado. Sí, y también que eso ha habido cierto control después de lo de Grecia, ya el tema de la unificación también, no solamente de lo que son las economías, sino de lo que son las informaciones alrededor del funcionamiento de los estados y de los gobiernos. Claro, el tema de la transparencia, la opacidad. Exactamente. Eso puede ser, digamos, yo creo que tenemos que llevarnos a pensar de si esta forma de relacionarnos y de globalizarnos es la forma más sana, o tenemos que encontrar nuevos fundamentos de esa globalización, en donde no solo prime los factores financieros de movilidad de capital y de movilidad de bienes, sino también que haya el tema de la solidaridad, que en Europa lo hubo, pero lo hubo entre naciones. Pero de hecho el aumento en el nivel de vida en España, en Portugal, en Grecia,
estamos muy asociados a esa solidaridad transnacional, pero esa solidaridad no se dio a nivel adentro de los países. Ahora, tú sabes que a mí no me preocuparía tanto que una desintegración, bueno, no la forma esa. Sí, yo no creo que vaya a haber una desintegración. ¿Tú sabes por qué? Porque donde hay desintegración es fundamentalmente por los problemas ideológicos. Y yo creo que ideológicamente Europa está clara en lo que ellos son. Y yo te digo, ahora tú me decías a mí, Yugoslavia, todo ese grupo de la Unión Soviética, todo ese grupo de la Europa del Este. De la Europa del Este, y la desintegración era un problema ideológico, que ese problema ideológico te llevó a un problema económico. ¿Ok? Porque yo creo que Inglaterra se está separando más por un problema económico, no por un problema político. Yo pienso que va a ser difícil. Yo creo que hay muchos elementos que hacen pensar que es probable que la salida plena del Reino Unido de la Unión Europea no se dé. Yo voy por esa línea también. Yo creo que va a ser yo creo que hay mucha gente... Ahí se está negociando yo alto creo que hay nivel. mucha gente que votó con el corazón molesta y después que votó, una parte, ¿no? Pero molesta internamente, internamente. no ni siquiera con la Unión Europea. No, internamente, y se puso la mano en la cara y dice, ay, ¿qué hicimos? ¿Qué yo hice? Porque voté rechazando algo, pero mi voto tuvo unas repercusiones que yo nunca pensé que iba a tener. Mucha gente quizá votó no procurando ganar, sino mandar un mensaje. Pero ahora se desataron los demonios. Sí. Pavel, yo no quiero que nos vayamos sin conversar un poco sobre el tema del comercio internacional y el acuerdo transpacífico, que hiciste una presentación en esta semana en el INTE, pero quiero que toquemos primero el tema de la reforma, del pacto fiscal y de la reforma fiscal en la República Dominicana. ¿Hay fundamentos en este momento para hacer una reforma fiscal en la República Dominicana? Hay una necesidad de lograr una nueva fiscalidad. Pero en el 2012 hicimos una, Pavel. No, hicimos una reforma tributaria de un alcance moderado, pero no una reforma fiscal en sentido amplio. Este país necesita un nuevo Estado y una nueva forma de financiar ese Estado. Necesitamos dotarnos de un Estado que cumpla con las metas que se establece el propio Estado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que se comprometió en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y eso es un conjunto de metas sociales y económicas ambiciosas que no tienen que ser cumplidas en lo inmediato, sino a largo plazo, pero el largo plazo empieza hoy. Y hay que negociar ese nuevo Estado. Necesitamos un Estado que promueva, que proteja a la gente, que otorgue las pensiones solidarias que dice la ley que tiene que otorgar, que logre asegurar el universo de la población en el sistema de salud, que logre dar educación de calidad, ya no solo cobertura, y además también que apueste a la educación después del nivel medio, es decir, educación universitaria, investigación, desarrollo, que dote de infraestructura, de infraestructura económica básica, que ofrezca servicios de salud de calidad y de salud colectiva, que son los más acuciantes, el tema del dengue, el Zika y todas las enfermedades. Y al mismo tiempo que dé seguridad y justicia. Entonces, si tú quieres financiar ese Estado, si tú tienes ese conjunto de metas, tú necesitas los recursos. Y los recursos... No una presión tributaria del 50%. No, eso probablemente no. Eso no. ¿Mínimo? Pero que no. Para ver, es que tú me estás planteando ahí todos los problemas que tiene el Estado históricamente. Pero, digamos, hay países que tienen una presión tributaria del 22-23%, y que cumplen con un conjunto de esos objetivos medianamente, digamos, y continúan en ese proceso de hacer esfuerzos para lograr mayor efectividad en los servicios públicos. Entonces, lo que tenemos que ponernos de acuerdo en a qué Estado aspiramos y que a largo plazo, esto no debe para mañana. No de corto plazo, claro. Pero tenemos que empezar a poner de acuerdo en el corto plazo. Ahora, ahí hay un tema, ahí es donde iba, el consenso. ¿Cómo lograr un consenso para un pacto fiscal realmente, de largo alcance, de largo plazo? Primero que todos estemos de acuerdo en unos mínimos respecto al Estado que queremos y a los servicios, a los bienes públicos que queremos que ese Estado ofrezca. Ajá. Nos ponemos de acuerdo con eso y decimos, bueno, también tenemos que desmontar la deuda, y desmontando gradualmente y el déficit clasificado del Banco Central. Y el déficit clasificado del Banco Central, buen punto, traerlo a colación, muy bien. Entonces, dado eso, ¿cómo lo logramos? Tenemos que racionalizar exenciones,
no es que haya pensar que las exenciones... El gasto tributario. O sea, el gasto tributario, fundamentalmente. Pensar que el gasto tributario te va a resolver el problema, me parece que es una ilusión. Puede contribuir, debe contribuir, pero no te va a resolver Cuando el es tema. política de oferta, sí, pero no cuando es subsidio para resolver un problema de un sindicato de choferes. Claro, ahí hay que Sí. ver una por una. Sí. Una por una, cuáles son Porque las amenazas de los problemas sociales que te pueden crear, eso tú no puedes, el chantaje tú no lo puedes llevar a una mesa de negociación. Bueno, todo el mundo va a decir, si quitas esto, entonces va a pasar esto. pero entonces nunca vamos a tener lo que tú estás planteando. Pablo. Bueno, yo creo que tiene que haber compromiso. Alguien tiene que ceder un poco para recibir un poco. Entonces, el sector eléctrico, por ejemplo, tendrá que decir, bueno, yo voy a poner mi cuota en esta dirección y eso me va a permitir tener un negocio más estable, un negocio más seguro. La zona franca bien pudieran decir, yo necesito un entorno de gobernabilidad, de estabilidad, yo puedo poner mi parte y tú pones tu parte. La gente que paga ITEVIS también puede decir, bueno, si yo veo que recibo servicios de salud de calidad y que ya yo no tengo que buscar tanto guachimán y que no soy sujeto de actos delictivos tan frecuentemente y tengo una policía que medianamente va caminando en la dirección que yo entiendo, quizás yo pueda pensar en pagar ITEVIS por algún producto básico que no pago hoy, o una tasa baja. O sea, todo el mundo va a tener que de alguna manera ceder en algo. Y las líneas son exenciones, revisarlas, pero sabemos que no hay la cantidad, pero va a contribuir, puede contribuir. No, quizás nuevas figuras impositivas, nuevas tasas impositivas, aunque el gobierno ha dicho que no, me parece que fue un error político. Eso obviamente. Difícilmente ni ellos se lo creen. Pero sí tú puedes minimizarlo, hacer que no sean muy fuertes, mejorar la recaudación de la figura impositiva que ya existe en el IPI, por ejemplo, siempre hago insistencia en el impuesto a la propiedad inmobiliaria, no recauda porque la dirección de catastro no tiene actualizados los valores de las propiedades y tú necesitas meterle dinero a la dirección de catastro para que revalore las propiedades y con eso entonces la dirección de impuestos puede cobrar más, atacar la evasión fiscal y para eso tú necesitas invertir en la dirección de impuestos. ¿No crees tú que quitar el anticipo sería una buena medida de incentivo a la producción? Yo creo que eso es una área bastante discutible. Yo creo que el anticipo tiene un sentido y es el sentido de tú estás tributando en el año en que te toca y no el año siguiente. Y además no tienes estos movimientos tan fuertes de que si todo el mundo pagara en abril el impuesto sobre la renta, sería una locura, saliendo todo el mundo a buscarte esa cantidad de dinero y al mismo tiempo teniendo un buche de dinero y en el impuesto, en las recaudaciones y una sequía en otros meses es un problema. Tiene un sentido, pero tú puedes pensar en anticipo por tramo, es decir, no puedes tratar igual a una empresa que tiene 300, 400, 500 empleados y que tiene el 50% del mercado de algún tipo de producto que a un pequeño negocio. Tú tienes que crear, a uno que tiene 5 empleados. Tú tienes que crear un régimen particular, especial, me parece a mí, para los pequeños y medianos negocios y también uno particular o para los nuevos emprendimientos. Facilitarle la vida a los nuevos emprendimientos. Entonces, cuando tú lo haces así, integralmente, yo creo que es posible echar para adelante un pacto fiscal. Desde el punto de vista del gasto, ¿qué hacer con el Estado? El Estado supernumerario, el Estado gastador, el Estado caro en términos de salario. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Esa es la cuota que va a tener que pagar el partido de gobierno. Te tengo mala noticia para ver. Eso no va a pasar. Bueno, entonces se va a enfrentar a un descontento creciente y a un desgaste. Se va a erosionar el apoyo porque el partido de gobierno, y digo el partido del gobierno porque tiene ya 12 años en el Estado. Entonces, pudiera ser cualquiera. Pudiera ser cualquiera. No va a poder hacer el delivery, y me perdonan el anglicismo, y como no va a poder hacer el delivery, lo que prometió, y el presidente Medina ha dicho esta semana, que vienen tiempos memorables, fue que dijo. Más o menos. No sé cómo pueden ser tiempos memorables si no logra hacer esto que estamos diciendo. Quitar los recursos de donde no deben ir y ponerlos hacia donde deben ir, y sin hablar de reforma siquiera. O sea, para tú ser memorable, tú vas a tener que sacrificar al partido para complacer a la gente. Estamos totalmente si no hace eso, totalmente de acuerdo. Si no hace eso, todos tenemos que tener un sacrificio, y el sacrificio del Estado y el sacrificio del gobierno es la primera señal que se necesita para que los empresarios quieran pagar impuestos. Exactamente. Y para que ellos nunca van a querer pagar, ni nosotros, ni tú y yo, pero para que la resistencia sea menor y al mismo tiempo la amenaza de represalia si no paga sea mayor. Ahora, es esa combinación. Ahora, por último ya, porque hemos terminado hace rato el programa, por lo menos por el tiempo, ese pacto, esa reforma,
se dará de aquí hasta final de año. No, No. eso va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Pienso que el presidente con mucho tino ya puso su compromiso inicial con la reforma política, o sea, con la nueva ley de partido, una ley electoral, y probablemente ya se comprometió. Pero para ver, es que el presupuesto del año que viene No, tiene ese que tener, presupuesto no tiene se- que tener esa no, reforma. No, difícilmente. No. No lo veo, no lo veo venir. Yo soy contrario a ti, yo creo que sí. Vamos Yo a creo ver que eso entonces. de aquí a noviembre eso tiene que estar aprobado. Ok, yo no creo que eso vaya Porque a pasar. al final mi visión, si hay un tranque, él va a hacer una reforma tributaria, no una reforma fiscal. Yo creo que si hace eso, se va a erosionar su capital político de una manera muy dramática. Él se quejó amargamente, el presidente, estoy hablando, se quejó amargamente de cómo le erosionó el capital político la reforma tributaria del 2012 y dijo que su aprobación bajó al 40%, o sea, lo hizo con mucho pesar. Claro, tardó 2 años en recuperar ese nivel de capital político. Yo creo que si hace eso, va a sufrir más. Recuerda que viene de un trauma de reforma, Sí, sí. Aunque sacó el 62%, De viene de un reforma a la trauma de Constitución. la reforma de la Constitución. Sí, definitivamente. Entonces yo creo que me parece a mí que él racionalmente podría preferir una reforma limitada, pero consensuada, que un garrotazo sin consulta e impuesto. Terminamos, Pavel. Bueno. Te agradezco mucho, se nos quedaron varios temas, este tema del comercio y del acuerdo Transpacífico. Sí, eso tenemos que volver después a conversar Con muchísimo gusto. sobre ese tema y definitivamente gracias por venir. Y a ustedes, gracias por haber estado hoy en Visión Empresarial. Franklin Vázquez, les hizo compañía y nos vemos la próxima semana. Banco Ademi presentó